Bueno, como último ejemplo, vamos a ver una oración de relativo que no viene introducida por un pronombre, sino por un adverbio en este caso, por un adverbio relativo. En realidad el funcionamiento es exactamente el mismo que en el caso de los pronombres. Los adverbios relativos son dónde, cómo y cuándo, pero tienen que venir obligatoriamente con un antecedente de carácter nominal. Partamos, pues, del análisis de estas dos oraciones simples e independientes. Andrés trabaja en una oficina, primera oración. En la oficina hay muchas ratas, segunda oración. Bien, en la primera oración vemos que tenemos un sujeto, Andrés, un sintagma nominal. Luego tenemos un verbo predicativo, trabaja. Y luego tenemos un complemento circunstancial, en una oficina. Morfológicamente sería un sintagma prepositivo, en la sintaxis sería un complemento circunstancial de lugar del verbo trabaja. En la segunda oración, lo que tenemos es un complemento circunstancial en primer lugar, en la oficina, que ya estamos viendo, efectivamente, que es el elemento que se está repitiendo en ambas estructuras, es el denominador común, va a ser ese complemento circunstancial. Luego tenemos el verbo hay, que es del verbo haber. El verbo haber es un verbo predicativo, pero tiene una particularidad. Quiero recordar que el verbo haber, cuando se conjuga solo, como es el caso, es un verbo impersonal, es decir, no tiene sujeto. Por lo tanto, muchas ratas, mucho cuidado con esto, muchas ratas es el complemento directo del verbo hay, no es el sujeto de hay, porque si fuese el sujeto de hay, no podríamos pasar el verbo hay a plural. ¿Cuál es el plural del verbo hay? No lo tiene. Hay muchas ratas. Vean que aquí no hay concordancia. El verbo hay está en singular y esto está en plural. Y sin embargo la oración está perfectamente construida. ¿Eso qué significa? Que entre estos dos elementos no hay relación de verbo y sujeto. Hay relación de verbo y de complemento directo. Recuerden eso. El verbo haber, cuando se conjuga solo, es un verbo impersonal. Da igual que esté en presente, como en este caso, como que estuviese en pretérito imperfecto, había muchas ratas, o en pretérito perfecto simple, hubo muchas ratas. Recuerden que es un error decir hubieron muchas ratas. Sé que se dice, se escucha continuamente, pero nosotros enseñamos lengua de acuerdo a la norma lingüística que rige en la academia y por lo tanto esas cuestiones hay que cuidarlas. Bien, la unión, la cohesión, como decíamos en un vídeo anterior, la cohesión de estas dos estructuras daría un resultado del tipo Andrés trabaja en una oficina donde hay muchas ratas. Bien, ese donde va a ser el elemento relativo. En este caso es un adverbio, por eso lo he señalizado aquí como sintagma adverbial. Es un adverbio relativo. Ese adverbio depende de un nombre, depende de oficina, que es el antecedente. Como adverbio que es, se podría también sustituir por preposición más que. Observen que cuando veíamos en el primer vídeo los adverbios relativos, cuando, cómo y dónde, decíamos estos son adverbios relativos siempre y cuando se puedan sustituir por una preposición seguida de que y además les preceda un antecedente, ¿vale? Pues aquí les precede un antecedente nominal y como el antecedente nominal es singular y femenino, yo en el lugar del donde podría haber puesto en la que. Es decir, Andrés trabaja en una oficina en preposición la que o la cual hay muchas ratas, siempre y cuando se pueda sustituir por en la cual, en lo cual, en las cuales. Esas sustituciones siempre con el cual y la cual son necesarias para saber reconocer los elementos relativos, da igual que sean pronombres, adverbios. Bueno,
El análisis de la oración. Vamos a partir siempre de abajo hacia arriba, de lo más general a lo más específico. Tenemos ahora un sintagma nominal, Andrés, que es el núcleo del sujeto. Luego tenemos un verbo predicativo, trabaja, que es un sintagma verbal, núcleo del predicado. En una oficina donde hay muchas ratas, todo eso ahora forma un único bloque. No puedo yo decir que en una oficina es una cosa y que donde hay muchas ratas es otra. Mucho cuidado con esto, porque, insisto, es un error más común de lo que uno se piensa. Considerar que en una oficina ese es el complemento circunstancial de donde trabaja Andrés. Sí, Andrés trabaja en una oficina, pero ¿qué hemos dicho de esa oficina? Es que ese es el tema. ¿Qué es lo que se ha dicho de esa oficina? Que está enratizada, que está llena de ratas, que está plagada de ratas. Por lo tanto, el paréntesis me está dando una información de oficina. No puede ir oficina en un sintagma y donde hay muchas ratas, por otro lado, en otro sintagma independiente. No, 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 no es una cosa independiente. Es justo lo contrario, es dependiente de oficina. Por eso, en el análisis genérico tenemos un sujeto Andrés, un verbo trabaja y luego un complemento circunstancial de lugar que es en una oficina donde hay muchas ratas. Porque podría trabajar en una oficina perfectamente desratizada, desinsectizada. La oficina podría trabajar en una oficina pequeña, en una oficina de gran tamaño, podría trabajar en una oficina del último piso. Yo puedo decir muchas características de cómo es la oficina, pero en definitiva, yo lo que estoy haciendo cuando doy esas características de oficina es complementar a oficina. El complemento de un nombre no puede ir en un sintagma diferente de ese nombre. Pero esto son cuestiones de sintaxis básica que supongo que ustedes ya dominan. Por lo tanto, el complemento circunstancial del lugar del verbo trabaja es todo el bloque en una oficina donde hay muchas ratas. Y ese complemento circunstancial del lugar es un sintagma prepositivo. Ese sintagma prepositivo se descompone en un enlace que es en y en un término que es todo lo demás, es decir, una oficina donde hay muchas ratas, es decir, un sintagma nominal. Y ese sintagma nominal, evidentemente, tenemos que seguir analizándolo internamente porque la estructura sigue siendo muy compleja. Vale, ¿qué cosas tiene ese sintagma nominal en su interior? Bueno, pues tiene un determinador, un núcleo, oficina, y luego tenemos un complemento del núcleo, que es el paréntesis. Ese complemento del núcleo nominal, un complemento de un nombre, evidentemente tiene que tener carácter adjetivo. Por eso decimos que es una proposición subordinada adjetiva. Y además de relativo, porque viene encabezada por un adverbio, sintagma adverbial relativo. Relativo, que depende, representa oficina, es su antecedente. ¿Qué funciones propias hay dentro de la proposición subordinada de relativo? Bueno, pues tenemos el verbo predicativo hay, tenemos muchas ratas, que ya habíamos visto que era el complemento directo porque el verbo haber era un verbo impersonal. ¿Y dónde hay muchas ratas? En la oficina. ¿Qué palabra está representando a la oficina dentro del paréntesis, que es lo que yo estoy analizando ahora mismo? El adverbio dónde. Por lo tanto, como dónde equivale a oficina, si yo digo hay muchas ratas en la oficina sería circunstancial de lugar, evidentemente. La palabra que representa ahora a oficina es dónde. Pues entonces dónde tiene que ser también complemento circunstancial de lugar. Y esa es la característica que tienen los elementos relativos y que no tenían los nexos de las subordinadas sustantivas. Los nexos de las subordinadas sustantivas normalmente eran nexos y punto, salvo que fueran algún pronombre interrogativo, del tipo qué, quién, quiénes, como interrogativos. En el caso de las relativas, los elementos relativos siempre tienen que tener una función dentro de la proposición de la que depende.
A la hora de transcribir el resultado, decimos que se trata de una oración compuesta de una proposición principal, en primer lugar, que es predicativa, intransitiva, el verbo trabaja no tiene complemento directo, nos tenemos que centrar en estas funciones, que son las que dependen de la oración 1, de la proposición 1. Es una predicativa intransitiva en voz activa, el sujeto es activo, Andrés es el que trabaja, está en voz activa, y estoy enunciando y afirmando. La proposición 2, por su parte, el paréntesis, es una proposición subordinada adjetiva de carácter relativo de la 1, dependiente de la 1. Es predicativa, también el verbo haber, predicativa impersonal, enunciativa afirmativa. Bueno, podríamos decir que es impersonal transitiva, predicativa impersonal transitiva. Podríamos añadirle de que es de que es transitiva. Bueno, sí, esa información se podría añadir también, porque hay impersonales que son intransitivas. Por ejemplo, las que se construyen con los verbos que designan fenómenos atmosféricos, tipo llover, granizar, helar, nevar, etc. Y hasta aquí esto es todo con respecto a los vídeos. Estos vídeos se van a complementar con un documento teórico que es necesario que lean atentamente y con bastante detenimiento antes de proceder a realizar el cuestionario que se colgará en el aula virtual próximamente. Espero que estos soportes visuales os hayan servido para asimilar mejor el tema y nos vemos en la siguiente unidad.